Hola, soy Bernardo y bienvenido a Orden del Tiempo. Ya sé que he estado muy desaparecido durante estos días en el canal, pero por motivos profesionales pues no he podido grabar vídeos ni le he podido dedicar tiempo a la plataforma, aunque bien es cierto que tenía planeado subir a finales de febrero, en principio de marzo, un vídeo sobre Drácula de Bram Stoker, que es incluso una colaboración con otros amigos, en este caso ya lo sabréis, de otro canal de YouTube, pero no me ha dado tiempo. Y en estos días, ayer por la mañana, ayer jueves, pues pensé en grabar este vídeo que es muy acorde con este contexto actual que estamos viendo, y quizás sobre todo el final de este vídeo, que es un halo de esperanza que nos hace bien falta en estos días venideros que están por venir. Empezamos con el vídeo. En estos tiempos de la pandemia del coronavirus, hay muchas preguntas, sobre todo en el ámbito de la conspiración médica y demás, pero tranquilo, no voy a dar ninguno de estos datos, principalmente porque si os hablo de un tema que prácticamente desconozco, ¿no? Yo soy muy crítico con toda la situación debido a que no soy un médico, y quizás los médicos serán los principales portadores para opinar y hablar de este tema, pero todo el mundo con las redes sociales y los medios de comunicación tiene voz y voto, y desde aquí pues no voy a entrar en el tramo. Pero sí me llamó la atención una serie de preguntas de algunos conocidos, algunas personas familiares, incluso de la calle, sobre cómo se ha podido expandir tan rápido este virus por el mundo, ¿no? Que no era normal esa gran expansión en unas pocas semanas, incluso días. Yo la respuesta es muy clara. Una persona coge un avión y puede dar la vuelta al mundo en 24 horas. Pero incluso la situación, ¿no? En esa situación de globalización en la que vivimos, ¿no? Pero la situación actual no ha sido la primera vez que la estamos viendo, ¿no? Como una epidemia, como una pandemia ha afectado a la sociedad, ha creado una crisis. En este caso no podemos hablar de crisis demográfica con el coronavirus, pero sí ha habido crisis demográfica contra pandemias como la mal llamada gripe española de 1918. También aquellas enfermedades que llevamos los europeos hacia América, que causó otra gran crisis demográfica, porque los cuerpos de los nativos americanos no estaban preparados, no estaban inmunizados contra diferentes enfermedades que los europeos, por una evolución natural, habíamos creado anticuerpos suficientes para frenar esas enfermedades. Pero, sin duda, hay un caso que me llamó mucho la atención y siempre lo pongo de ejemplo cuando me dicen es que antes no era tan fácil que una enfermedad se moviera tan rápido por el mundo. Quizás podemos hablar de los primeros casos de historia conectada, de los primeros casos de proto-globalización, ¿no? Nos tenemos que ir hasta la Edad Media, finales del siglo XIV, concretamente hasta los años 1347 hasta 1353. Europa por aquel tiempo estaba dividido en diferentes reinos cristianos que no se correspondían con los actuales países. Por aquel tiempo la península ibérica también estaba dividido en diferentes reinos como Castilla, Navarra, Aragón, el sur, controlado por los musulmanes.
Y pasó algo rápidamente que marcó a la sociedad. Una sociedad que, hay que decir, no tenía los medios higiénicos que tenemos ahora. La medicina, por la que entonces era muy rudimentaria. Y la alimentación, pues tampoco, digamos que brillaba por su ausencia, ¿no? Digamos que era una alimentación muy básica, no como la que tenemos nosotros, ¿no? Porque una de ese salto del siglo XX, ¿no? De nuestra salud y esperanza de vida que ha aumentado se debe a la higiene, medicamentos y la alimentación. Cosa que en la Edad Media, llegado a los 40 años, pues ya te podía dar por satisfecho de haber vivido una gran vida longeva, ¿no? Pero llegó 1347. Llegaron barcos genoveses procedentes de una colonia en Crimea, barcos comerciantes que estaban comerciando, ¿no? En esas rutas de la seda con Oriente. Y ahí venía la gran pandemia, ahí venía la enfermedad, ahí venía la peste negra. La primera fuente que nos hablan de la peste negra, aunque bien es cierto que la mayor documentación es europea, pero podemos encontrar hilos, fuentes buscando el origen de esa peste negra. Algunos lo sitúan entre China e India, según algunos testimonios chinos, incluso en el desierto del Gobi. Pero hay otra hipótesis, según las fuentes musulmanas, sitúan esta epidemia, esta enfermedad en Kenia, Yemen o Uganda. Una epidemia transmitida por los animales, por las ratas, incluso por las picaduras de las purgas. Llegaron barcos a una Italia en guerra, a una Italia donde había sido invadido por ejércitos de diferentes familias europeas, como por ejemplo por Juana de Nápoles, que era pariente en este caso, de la aristocracia mallorquina, junto con parte de la nobleza húngara, en un enfrentamiento de poder estratégico militar para controlar una zona de Italia, con el único fin, una especie de juego de tronos, ¿no? Pero por aquel tiempo llegaron estos barcos. Algunos testimonios dicen de que cuando estos barcos llegaron a puerto parecían barcos fantasma. Eran barcos llenos de cadáveres. Claro, mucha gente se subió al barco, vio la mercancía, no sabía nada y salieron corriendo. Pero esas personas que salieron corriendo habían sido elegidos por la peste. Estas personas contagiaron a gran parte de la población italiana y aquellos ejércitos que estaban en Italia, aquellos húngaros, cuando se marcharon de Italia, pues llevaron la peste con ellos al resto de Europa. Por aquellas partes donde iban pasando, iban contaminando a la sociedad, creándose así una gran crisis demográfica en toda Europa. Y no solo fue una gran crisis demográfica, sino también económica. Por ejemplo, en España la moneda se desvaluó a tal magnitud que subieron el precio del trigo, el precio del pan, que muy pocas familias podían comprar alimentos. Incluso las monarquías, en este caso de los reinos peninsulares, tuvieron que intervenir rápidamente para regular el control económico producido por todo lo que habían vivido o se estaba viviendo por aquel entonces, ¿no? Era una gran enfermedad que le producía al individuo fiebre alta, tos, sangrado, mancha en la piel, los famosos
tubúrculos bubones negros, gangrena y roturas en los bubones. Esto creó un gran pánico social, esto creó una gran alarma que durante siglos, porque hubo varios brotes de peste, ¿no? Esto caló gravemente en la sociedad, que generó un pánico social semejante al que estamos viviendo hoy en día. Fueron en aquel tiempo la aparición de los icónicos médicos o galenos, ¿no? Con esa cara o con esa máscara de pájaro, porque se pensaban de que los virus o las enfermedades no podían entrar por la máscara debido a que tenían la mentalidad de que podían pasar desapercibidos ante la muerte, ¿no? Ante las enfermedades en general. Pero todo esto caló hondamente en los artistas. Hubo un movimiento artístico que surgió, podemos coincidir en el tiempo, sobre todo en la llamada danza de la muerte, un género artístico tardomedieval donde se nos representaba a la muerte bailando, divirtiéndose. También se creó un alfabeto de la muerte, ¿no? Donde se nos dejaban todos estos mensajes. Esta danza de la muerte posteriormente evolucionará en el famoso Carpe Diem. Pero nos tenemos que ir hasta el siglo XVI para ver este cuadro, El triunfo de la muerte, creado por Brueghel el Viejo. En este cuadro podemos ver a la muerte triunfando sobre la humanidad. Es un cuadro de ruptura, es un cuadro donde aquella persona que no sabe leer la pintura, pues lo primero que le transmite aquello que ve, ¿no? Es pánico, es muerte, es terror. Pero este cuadro dice todo lo contrario. Estamos viendo un cuadro que empieza con el principio de las máquinas, ¿no? Vemos algunas máquinas, ahí la humanidad ya empezaba, ¿no?, a sospechar sobre esas futuras máquinas, sobre todo de guerra, que posteriormente se irán incrementando y avanzando durante la primera revolución industrial, que será próxima en el tiempo, en un par de siglos, ¿no?, con todo ese comercio transatlántico. Pero esa mentalidad de esas muertes generadas por enfermedades estaba grabada aquí. Antes he comentado ese alfabeto de la danza de la muerte, que si lo vemos, esos símbolos, esas letras están escondidas ahí, y ahora vamos a verla. Podemos ver en este cuadro, si estamos atentos, si estamos en posición de abrir
bien los ojos, veremos que lo que realmente lo que nos transmite este cuadro es una cosa muy diferente a la que estamos viendo. Si observamos en el cuadro vemos a un jinete, a un esqueleto con una hoz, ¿no? Podemos incluso situarlo como la propia muerte, ¿no? El jinete de la muerte. Pero si ponemos la letra correspondiente del alfabeto de la muerte, es la V. Después la siguiente letra la vemos en estos dos personajes, ¿no? Esa mujer implorando, pidiendo clemencia a ese esqueleto que parece que se la va a llevar, que se la va para que le perdonase la vida, ¿no? Y en vez de que la matase. Eso en el alfabeto de la danza representa la I. La posterior letra la vemos en esta especie de cadáver, en esta especie de esqueleto que está volcando agua en unos recipientes metálicos, ¿no? Que su correspondiente también lo podemos ver, es la T. Y el último lo vemos en ese gran esqueleto que toca el tambor. Un tambor que va marcando esa marcha que parece que están empujando ahí a el atisbo de vida, de humanidad, y que parece ser, o que nos da a entender que cuando se meta el último humano, esa puerta pues se cerrará. Ese esqueleto representa la A. Y si unimos todas las letras, Brogger el viejo nos está dejando un mensaje muy claro. Tenemos la V, tenemos la I, tenemos la T y tenemos la A. Si las unimos todas, forman la palabra vita, forma la palabra vida en latín. Brogger el viejo nos está diciendo que vivamos, que nos dejemos de miedo, que lo importante es la vida y dejemos de pensar en los tormentos. Un mensaje muy similar al que se nos transmite en esta obra, el Decamerón, o Decameron, de Giovanni Boccaccio, un florentino renacentista contemporáneo al brote de peste de 1347. Es más, estuvo escribiendo el libro durante aquellos años. El libro nos habla de efectivamente el brote de peste italiano y de cómo un pequeño grupo se tuvo que permanecer en cuarentena. Fijaos cómo la historia se va repitiendo. Estuvo en cuarentena, aislado para no perjudicar a los demás. Y los diferentes personajes pues se van contando cuentos eróticos, cuentos de chistes, ¿no? Y nos va reflejando absolutamente también, de igual forma, nos está transmitiendo la misma idea de vida que nos estaba contando Brogger el viejo. Sin duda, la historia pues parece que se repite en diferentes contextos, en diferentes tiempos, y espero que el mensaje que nos dejó Boccaccio, y que sin duda, si en estos tiempos que vamos a estar encerrados en casa por el bien nuestro y por los demás, os invito a que lo leáis, el libro, más también internet y demás. Si lo queremos buscar, es muy divertido. Es más, es el 50 sombras de Grey de su época. Con eso lo digo todo. Y no olvidemos aquellos mensajes. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, por favor, que le deis buen like y que compartáis este vídeo a todo el mundo por vuestras redes sociales y demás, para que lo vean y así pues transmitir ese mensaje esperanzador a todos. Soy Bernardo y me despido de aquí. Nos vemos muy pronto aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto, amigos.